traigo el saludo y el encargo de mi Ceremi y las felicitaciones del esfuerzo de estar aquí, siempre preocupados de lo que trae el Ministerio de Educación, de lo que traen las nuevas corrientes pedagógicas y de cómo mejorar la gestión pedagógica en los establecimientos educacionales para que los niños tengan mejores aprendizajes. Ese es el título de este seminario. Y mi misión hoy día, en breves minutos, es hacer el nexo de estos temas que van a estar considerados en este seminario y cómo desde el Ministerio nosotros tenemos las herramientas para respaldarlos, porque son temas que son muy importantes en el desarrollo del currículum, en el desarrollo de los aprendizajes, en cómo se consolidan estos aprendizajes y la mejora continua en los establecimientos educacionales. Tenemos aquí, por ejemplo, los temas que vamos a tratar en este seminario, ustedes los tienen en su programa, el modelamiento de la gestión escolar a cargo del doctor Juan Sangüesa, la educación emocional de la doctora Nea Milicic, la ley de inclusión, ese va a ser un panel conversatorio, el desafío de lograr aprendizajes inclusivos por Noemí Alarcón, otro panel, ahí va creo la profesora Susana en acompañamiento docente, y múltiples factores relacionados con la inclusión, otro panel. ¿Qué contarles o qué respaldar esto? Decirles y recordarles que el Ministerio de Educación ha estado preocupado de estos temas, de cómo la gestión pedagógica se alcanza en el aula, y para eso el Ministerio tiene herramientas de gestión institucional y de gestión curricular que permiten o que nos dan las luces de cómo hacer una mejor gestión institucional y escolar. Por ejemplo, el marco de la buena dirección, que sigue siendo la herramienta clave que nos trae un modelo de gestión educacional basado en los modelos exitosos en el mundo, que ha sido adaptado para la realidad chilena. Sigue siendo un gran modelo que invitamos a revisar. El marco de la buena enseñanza, que ya lo conocemos del año 2013, que está en proceso de actualización, también nos da un marco de actuación, tal como lo dice su nombre, para el desempeño de los profesores en el aula, con la intención de abordar las necesidades de sus estudiantes y de cumplir los pasos pedagógicos que se necesitan para que todos alcancen los aprendizajes esperados de cada nivel. También tenemos los estándares indicativos de desempeño, que es otra herramienta que el Ministerio pone a disposición de los equipos directivos, de los equipos técnicos, que ordenan el escenario de la escuela, del liceo, en ámbitos, en dimensiones, que ordenadamente se describen a través de descriptores, de indicadores de desempeño, donde nos dicen hacia dónde tenemos que apuntar. Recordemos que los estándares indicativos de desempeño son los lineamientos detallados del modelo de gestión de las escuelas de calidad y que es el instrumento que también usa la Agencia de Calidad para establecer la categorización de un establecimiento educacional. Por lo tanto, es una herramienta que no podemos dejar de lado en cuanto a la gestión institucional y también a la gestión pedagógica. Con respecto a la educación emocional, que es otro tema que se trabajará en este seminario, recordarles o contarles, traerles a la memoria de este manual de bienestar en la escuela, Buen Clima Escolar, que yo les hago la pregunta, ¿lo han visto ustedes en las escuelas? ¿Lo conocieron? Bueno, el Ministerio de Educación sabe lo importante que es la educación emocional y cómo los niños aprenden a partir de un buen estado de autoestima y de bienestar. Por lo tanto, los invito también a escudriñar en sus bibliotecas, en sus oficinas, que lo más probable es que esté este manual, y que lo revisen, lo conversen con sus profesores y vean qué tanto les sirve para ir abriendo las mentes, abriendo los corazones de los niños para predisponerlos al aprendizaje. Porque un niño sin una buena salud emocional, un adulto sin una buena salud emocional no avanza. Ahí tenemos unos fundamentos del manual de bienestar en la escuela, Buen Clima Escolar. Dice, este material educativo forma parte de un programa que el Ministerio ha estado llevando a cabo y que le pone foco en el clima emocional de la escuela a través de la promoción de estados de mayor bienestar y armonía. Surge como resultado de compartir y aprender de prácticas pedagógicas de los docentes,
Por eso yo los invito a revisarlo, porque es un manual práctico, no es un manual teórico, es un manual para llevar actividades al aula. Este programa, el bienestar en las escuelas, buen clima al aula, parte de dos supuestos fundamentales. El primero es que los procesos de apertura a lo emocional, incorporando la corporalidad, constituyen soportes eficientes para promover el bienestar. Y el otro supuesto es que el bienestar de los niños y niñas pasa por el bienestar de los adultos. Por lo tanto, también nos tenemos que preocupar del estado emocional de nuestros profesores. Este seminario, estas herramientas que les estoy mostrando están todas dentro del marco de la Ley de Inclusión. Como ya sabemos, está vigente desde el año 2015 en nuestro país, donde sus principales focos: fin al copago, fin al lucro, fin a la selección. Y aquí aprovecho la instancia de pedirles a ustedes que nos ayuden en la etapa de matrícula que estamos viviendo en el SAE, que termina este viernes. Y como región estamos bastante atrasados, porque nosotros tenemos una realidad muy particular, que es la ruralidad. Pero tenemos que lograrlo, tenemos que hacer que los padres puedan, antes de este viernes, poder ingresar al sistema de admisión escolar y matricular a sus niños, para que puedan elegir dónde quieren poner a sus niños y niñas el próximo año, en los cursos que entran en este año, en este proceso de admisión, que son prekinder, kinder, primero básico, séptimo y primero medio. Y ahí mi misión es pedirle ayuda a ustedes, a que promuevan esta noticia, que es tremendamente importante para este salto que vamos a dar como país en un proceso de fin a la selección. Siguiendo con los temas del seminario, el cuarto tema que se va a trabajar aquí es lograr aprendizajes inclusivos. Ahí está el gran desafío en el aula: cómo logramos que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos que son parte de nuestro sistema escolar tengan las mismas oportunidades de aprender desde su contexto, desde su realidad. Y aquí quiero relevar que el Ministerio de Educación tiene herramientas, tiene dispositivos que le ayudan a los profesores y a los equipos directivos a abordar estas necesidades. Por ejemplo, estos decretos que tengo aquí. El decreto 280, ustedes ya lo conocen, apunta al trabajar en el aula el sector lengua indígena. Contarles que el Ministerio de Educación en este segundo semestre de este año está viviendo un proceso de consulta indígena con las comunidades, porque la idea es que a partir del próximo año el sector lengua indígena ya no sea una asignatura obligatoria solo para aquellas escuelas que tienen niños con ascendencia mapuche, sino que se va a transformar en una asignatura de sector y lengua indígena, y que va a cambiar dependiendo de las regiones. Por lo tanto, estamos viviendo un proceso muy importante, con mucha participación de las comunidades indígenas, reestructurando, rediseñando la malla curricular de esta nueva asignatura. Eso es inclusión. También quiero recordar el decreto 170, que es el decreto que formaliza los PIE, donde desde el año 2009 empezamos a trabajar con estos proyectos de integración, donde se abordan las necesidades educativas permanentes y transitorias de los alumnos. Recordar que este decreto 170 es solidario, porque si bien trae recursos limitados para cierta cantidad de niños, dependiendo de los cursos y del diagnóstico que tengan, la escuela está llamada a que con estos recursos puedan abordar las necesidades de todos los niños que lo necesiten, no solo de los que están reconocidos por el PIE. Ya a veces nos olvidamos de eso, a veces decimos, no, si el PIE solo permite para 2 permanentes y 5 transitorios en el aula y nada más. Ese no es el espíritu del decreto PIE. El decreto lleva esos recursos, pero son para todos los niños que lo necesitan, no solamente para los que están identificados y en plataforma. Y también recordarles, que es más nuevo, el decreto 83, que también nos abrió la mente hacia la inclusión, avanzar en inclusión, porque este decreto que nos presenta el Ministerio en el año 2015 nos dice y nos invita a
a implementar propuestas curriculares diversificadas, adecuaciones curriculares y o el diseño universal de aprendizaje en el aula. Esto pensando en abordar la diversidad de todos los alumnos que están en la sala de clase, no clasificando a los alumnos en PIE, no PIE, y dentro del PIE transitorio, permanente, no. Nos invita a decir, mi sala de clase tiene 30 niños diversos, con los cuales yo me organizo con los otros profesores del curso, los diagnostico y a partir de ahí hago las clases que ellos necesitan, no las clases que a mí como profesor me gusta hacer o que estoy acostumbrado a hacer. Entonces, este decreto ha ido avanzando, ya estamos hasta cuarto básico, es obligatorio implementarlo, y lo que apunta es a transformar el profesor tradicional al profesor inclusivo, ese que ve, que planifica de acuerdo a las necesidades de sus alumnos. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se cumplen estas premisas tan inclusivas dentro de la sala de clases? Sabemos que es difícil trabajar en las realidades que tenemos en la Araucanía, cumplir el sueño de que cada niño reciba las oportunidades que él necesita. Y para eso necesitamos equipos técnicos tremendamente comprometidos en el trabajo colaborativo, buscando soluciones, buscando recursos, asegurándose que lo que está pasando en el aula es lo que tiene que pasar. Y por eso también este seminario pone un tema que se llama acompañamiento docente en el aula. ¿Cómo hacemos, cómo ayudamos a este profesor que quizás salió hace 20 años de la universidad o quizás salió hace 10 o recién está saliendo, donde las universidades no han dado el salto hacia la formación del profesor inclusivo? Entonces, ¿de quién es la obligación? De los equipos directivos, de los directores, de transformar a sus profesores y asegurarse que en el aula se está cumpliendo con esta educación inclusiva. Es así como el marco de la buena dirección, y lo vuelvo a mencionar, contempla dentro de una de sus dimensiones, que es liderando y monitoreando los procesos de enseñanza-aprendizaje, esto de que es deber de los equipos directivos ver qué está pasando en el aula, ver cómo los profesores están desarrollando el trabajo pedagógico para que cada uno de sus estudiantes aprenda. Eso está dentro del marco de la buena dirección. Ahí podemos buscar prácticas que apuntan a esta tarea tan importante que hay que cumplir, que hay que velar por lo que está pasando en el aula. Pero también quiero contarles, y quizá algunos ya lo conocen, que en la página liderazgoescolar.midedu.cl herramientas, ahí hay varias herramientas, manuales, instructivos, que ayudan a concretar lo que dice el marco de la buena dirección y liderazgo escolar. Por cada dimensión hay varias herramientas que nos ayudan a llevar esto a la práctica, para que no nos quedemos con la teoría que nos plantea el marco de la buena dirección, aunque es bueno relevar que el marco de la buena dirección no es teórico, porque está basado en prácticas, ¿ya? Pero ¿cómo las llevamos a cabo? Ahí tenemos muchas herramientas. Y apuntando específicamente al último tema de este seminario, que es el acompañamiento docente, podemos encontrar en esa página orientaciones para observar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. O sea, una herramienta bien específica de cómo orientar a los directivos a esta tarea. También orientaciones para la retroalimentación, porque no basta con observar, acompañar al docente, hay que tener un proceso de retroalimentación, de reflexión, para que empiecen a haber cambios. Con respecto a, ya cerrando el contexto, que mi misión era esa, contextualizar este seminario haciendo un paralelo con lo que el Ministerio nos pone como herramientas, decirles que la Ley General de Educación nos mandata, su artículo 3 dice: la educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley. ¿Cómo hacemos eso? Y el último tema, el último panel
conversatorio de este seminario es eso, abordar esos factores que están presentes en la sala de clase, que son a veces obstáculos para los profesores, pero nosotros también sabemos que un buen equipo, un profesor bien acompañado, con todas las herramientas que pone el Ministerio, con todas las subvenciones, con todos los recursos que pone el Ministerio, más el apoyo que reciben desde sus equipos asesores de la municipalidad, como por ejemplo lo está haciendo aquí la Municipalidad de Lautaro, se puede, pero hay que tener claro cuáles son esos factores que están impidiendo que nuestros alumnos avancen. Para eso tenemos que cumplir con procesos estrictos del ciclo pedagógico, diagnóstico, planificación, evaluación, retroalimentación. A eso nos llama este seminario. No me queda más que agradecer por estos minutos. También les traigo el saludo de mi seremi, la señora Alicia Bamondes Araneda. Ella iba a hacer esta parte, pero no pudo hoy día, así que me encomendó a mí y les dejo su saludo. Mucho éxito en este seminario, que sea provechoso para todos. Muchas gracias. Si bien mi tema de hoy día, si me pasan la transparencia, la primera, que es sobre el aprendizaje socioemocional y la importancia del aprendizaje socioemocional en la educación, que hemos ido evolucionando. En realidad, probablemente algunas de ustedes que son un poco más antiguas me cuentan que me conocieron cuando estudiaban en la universidad a través de los libros. Yo en realidad trabajé harto en educación preescolar con un libro que es un clásico, El Madurez Escolar, que fue reeditado recientemente y arreglado por nosotras, las otras tres autoras que quedamos, porque la Mabel se nos fue hace un tiempo, y encontramos que había harto que había que agregar. Curiosamente no encontramos mucho que borrar. Borramos para que no fuera tan largo, porque ya era suficientemente largo, pero no porque tuviéramos que arrepentirnos de lo dicho. Ahí yo creo que eso es importante, que uno como profesor vaya valorando lo que ha hecho, lo que sabe, la experiencia, la sabiduría. Y claro, si yo hoy día pusiera esta conferencia, cuando la estaba reviendo anteayer, decía, en verdad tendría que hacer una ligación entre lo que es el aprendizaje y lo que es el clima social escolar, que ha sido un foco de interés de los grupos en que yo trabajo en los 2 últimos años. Y quiero compartir a ustedes una alegría enorme. Hoy día ha sido un día lleno de... Toda la gente se puso muy eficiente, entonces empiezan a mandar WhatsApp y a contar cosas. Y una de las cosas que nos avisaron hoy día es que nos ganamos un concurso de la Agencia de Calidad de la Educación, en que trabaja Valoras y Focus, en el tema de clima social escolar. Esto me produce a mí una enorme alegría. Somos un grupo grande el que nos ganamos el proyecto, porque peleamos tanto con la gente que evalúa y que hace la prueba de aptitud académica para que incluyeran el problema del aprendizaje socioemocional en las evaluaciones. Y les decíamos, la investigación internacional y la nuestra, más modesta por supuesto, tiende a demostrar que cuando hay una intervención en aprendizaje socioemocional, mejora el aprendizaje académico. No son dos cosas que van por el mismo lado. Después de pelear como 20 años, lo incluyeron la primera vez en una cosa que llamaron los otros indicadores, así como una cosa muy despectiva, ¿no es cierto? Y sin embargo vieron que los otros indicadores explicaban un 60% de la varianza del rendimiento escolar. La autoestima especialmente y el clima social escolar. Y yo me siento muy orgullosa porque pienso que el primer libro de autoestima que se escribió en el país lo escribimos Isabel Margarita Häusler y yo. Y después escribí uno de autoestima para padres con mis hijos, con una de mis hijas que es psicóloga, y que lo arreglamos un poco nuevamente. Lo mismo el confiar en uno mismo, lo pusimos más al día. Y pienso que esta pelea entró, ¿ya? O sea, y por supuesto al año siguiente los otros indicadores pasaron a
a llamarse indicadores de desarrollo personal y social, dentro de los cuales el clima social escolar y la autoestima son fundamentales, ¿ya? Y entonces me llena de felicidad porque cuando mis hijos me dicen, mamá, ¿y para qué va a partir de nuevo a no sé dónde? Y a las distintas partes que yo voy, ellos me dicen, Nevita trepa por Chile. Y yo le digo, a mí me gusta. A mí me parece que uno tiene la obligación de tratar de lo que ha investigado salga del escritorio y de los anaqueles y pase a los distintos lugares. Y el clima social escolar y la autoestima son factores que no en las mediciones nuestras, porque las mediciones nuestras hacía rato que sabíamos, hicimos una investigación sobre aprendizaje emocional con Cristian Berger, la Alejandra Torretti y la Lidia Alcalay, que fue un programa de casi 12 años y que fue evaluado, y evidentemente nos pasaba que los niños mejoraban el rendimiento académico, además de mejorar en la autoestima y en el entonces uno dice, bueno, finalmente las cosas van entrando y empiezan a entrar en las políticas públicas, que es lo que interesa para que lleguen a todos los sectores. Sin embargo, sabemos que hay una carencia grande en términos de la capacitación de profesores, que el currículum de formación inicial de los profesores no incluye temas de aprendizaje emocional, incluye temas de aprendizaje cognitivo, Piaget 1, Piaget 2, Piaget 3, y lo que los profesores reclaman es que no se la pueden con los niños y la conducta de los niños y con los comportamientos de los niños. Ayer salió una carta de Mario Weisblut en el Mercurio, que la pueden leer, del 2020, acerca de las dificultades emocionales de los niños y cómo esas dificultades afectan el aprendizaje. A los profesores no se les enseña nada sobre trastornos emocionales. Nosotros en el programa de educación especial de la Católica por los años 80 inauguramos en un posgrado una cátedra de trastornos emocionales dedicada a los profesores y una cátedra para padres. Ahora la Universidad del Desarrollo tiene un magíster en que me pide a mí unas clases de aprendizaje socioemocional, pero si uno mira los currículum, la formación en esta área es muy pobre. Y estamos cojeando, ¿no es cierto? Entonces, claro, estamos planteando una ley de violencia y de aulas seguras, pero no tenemos reglamento, no sabemos si judicializar las cosas va a ayudar. Ya vemos lo que pasa con los niños del Sename, lo que pasa con los tribunales de familia, que las cosas se empantanan. Yo la verdad es que no tengo una reflexión suficiente, así que esto tómenlo a juicio inventario, porque mañana puedo estar diciendo otra cosa, porque estoy pensando, ¿no? Estoy pensando, pero pienso que marcar a los niños como con una trayectoria delictual, a los niños hay que rehabilitarlos, son niños todavía. Todavía tenemos tiempo de torcer su trayectoria. Después no vamos a tener tiempo. Van a salir, van a estar en la puerta giratoria y vamos a tener más delincuentes de los que tenemos. El espacio educativo es un espacio de contención. Uno sabe que las chicas que salen de la enseñanza media, sin terminar la educación media, van a ser madres solteras, van a caer en la droga, porque el espacio educativo es un espacio de contención, independiente que no aprendieran nada, ¿ah? Están en un grupo más sano, están con gente más sana, están con profesores que pueden tutorial. Es que yo venía pensando en el avión que en realidad tendríamos que hacer un cambio tan sustancial en educación que pasaría por tener colegios más chicos y cursos más chicos. Yo sé que es caro, pero Chile no es un país pobre. Nuestras tasas de la natalidad están en el suelo, así que tampoco tenemos demasiados alumnos. En Estados Unidos una vez leía un artículo que decía, tenemos escuelas que tienen hasta 25 alumnos por curso. Mira qué terrible. Nosotros que tenemos 40 por curso. ¿Por qué? Porque el control social es muy importante. Uno sabe en sociología que si tú vives en un departamento de 30 pisos, como se hicieron en la Estación Central en Santiago, vas a tener violencia y no vas a tener control social porque no sabes quiénes son tus vecinos. Yo personalmente no puedo aprenderme el nombre de 40 alumnos, multiplicado por varios cursos, porque además si soy profesor de media voy a tener 5 cursos,
¿Qué posibilidad de contacto personal? Está comprobado que los colegios más pequeños, entre 800 y 1000 alumnos, tienen menos problemas de conducta. Y las clases más pequeñas. Porque lo otro, las multitudes sirven para el anonimato. Ustedes acá en Lautaro tienen menos ese problema porque todos se conocen. Todos saben dónde fue el cabro en la tarde del sábado. En Santiago yo me quedé a cargo de una niñita de 16 y la verdad es que perseguirla por las calles de Santiago por todos los extremos, porque uno encuentra que no pueden andar sola, porque no es seguro, pues. Entonces si van a las fondas del intercomunal en La Reina, donde se juntan todas las comunas de Santiago, hay que irla a buscar. Tú tienes que tener un control social. El control social es súper importante en la violencia. Y eso tiene que ver con el tamaño de las clases. Tiene que ver con las competencias socioemocionales de los profesores, no solamente de los niños, porque cuando hablamos de aprendizaje socioemocional tendemos a pensar en los niños o en los estudiantes. Pero las competencias socioemocionales de los profesores, para que tengan menos desgaste emocional, para que tengan menos estrés, para que puedan desarrollar en sus alumnos las competencias socioemocionales, son indispensables. Una biblioteca del profesor es esencial. Yo no sé, yo preguntaba si aquí había una librería en Lautaro. Me decía, sí, hay una librería, pero no como la que usted quiere, señora Neva, me dijo alguien. No tiene libros. Tiene hojas de papel, tiene cuadernos, tiene lápices, pero no tiene hojas de papel. ¿Y por qué no hacer en este centro una librería? Una librería bonificada, así como existen las farmacias bonificadas, podrían existir las librerías bonificadas. El libro tiene un costo que no es tan alto, pero en el traspaso de 35 personas llega a tener en Chile un precio prohibitivo. Los profesores no pueden leer. Yo le digo, todos los profesores a mi juicio debían haber leído un libro de autoestima, no necesariamente el mío, pero uno. Todos los profesores deberían haber leído un libro de aprendizaje socioemocional. Me acuerdo que una vez maravillosamente una institución de educación parvularia le regaló para el Día de la Parvularia a todas sus profesoras un libro de nosotros, pero claro, me dijo, tuvimos que escoger el más barato, que era Jugar y Crecer, porque además negociaron con la editorial que se los dio al costo, a ni un peso más. Pero claro, yo hubiera preferido que les hubieran regalado un libro de inteligencia emocional o un libro de autoestima. Bueno, este era bien bueno, era Jugar y Crecer, pero igual es una señal. En vez de regalarle una, no sé, una bolsita con un espejito y una peineta, no sé si me entendí, porque es la plata que uno tiene para hacer los regalos. Entonces, esta posibilidad de ir metiendo el tema de que haya una biblioteca, que el profesor vaya, biblioteca de aprendizaje socioemocional, y traer 20 libros, si no es más. 20 libros que son los clásicos aquí y en la Quebrada del Ají. Eso va a significar una señal de que el aprendizaje socioemocional es importante. Pero entonces, si vamos a pensar en la violencia como una cosa judicializada, no sé si estoy complicada. Creo que tengo que pensarlo más, pero porque en realidad encuentro que los cabros se están pasando de la raya y que eso para los profesores es muy peligroso y muy doloroso. Cuando, no sé, pues cuando voy a poblaciones de la periferia de Santiago y claro, y los profesores están amenazados por el papá de la droga que le dice, si me rajas al niño, conmigo te vas a ver, en fin, todas esas cosas suceden. Si yo no estoy cerrando los ojos, pero no sé si vamos a arreglarlo mandando a un niño preso o expulsándolo del sistema. No sé si ese es el tema. Bueno, pero nadie me ha preguntado, así que cuando me pregunten iré a una comisión. Ahora, yo quería decirle que tenemos conciencia de que la experiencia escolar es muy importante en términos de que las relaciones experimentadas ahí tienden a transformarse en modelos de convivencia social. O sea, el chiquillo que es matón, si no lo reformamos, va a seguir siendo un matón. El que es un pajarito que está de testigo y de
y de cómplice de la situación, pero que no se atreva a decir y actuar, va a seguir en la vida en una situación pasiva, y el que está siendo víctima posiblemente no. Fíjense que eso es bien bueno, es bien alentador. Esos son los que tienen mejores pronósticos. Yo creo que tienen los mejores pronósticos en parte, pero puedo estar equivocada, porque se los ayuda más. Porque los adultos, a mí raramente me llega un chico de los matones a la consulta. Pero los que son víctimas de bullying, esos me llegan todos. ¿Ya? Entonces uno ve que los papás, el colegio y toda esa gente está en la sensación de que estos niños hay que apoyarlos. Y claro, probablemente también pasa que son niños, en mi experiencia, que son más inteligentes, que son más tímidos, que son más autorregulados y que producen mucha envidia en los otros, pero que tienen muchas condiciones personales. Entonces cuando uno les enseña a no reacciones, ubica los lugares seguros, aprende a contestarle 2 o 3 cosas al tipo que te agrede, pero no te trences, porque en verdad uno sabe que eso no va a tener ningún... Pero en realidad los que tendríamos que tratar es a los otros, pues. A esos habría que enseñarles a tener autocontrol, a manejar la impulsividad. No sé, pues yo ahora conversaba con una mamá profesora que me decía, ay, no haber traído un libro mío que le dieron a mi hija que se llama Vamos más lento, por favor. Y claro, uno dice, si los niños impulsivos pensaran, no se meterían en la cantidad de enredos que se meten. Ese libro está orientado a desarrollar pensamiento reflexivo en niños pequeños. Pero había otro que yo escribí antes de que habláramos del bullying, si quiere, que todavía anda circulando por ahí, que se llama Son simpáticas las bromas, que le escribí cuando el bullying no se llamaba bullying, se llamaba violencia escolar, digamos, ¿no? Y lo escribí porque me llegó una pacientita de un colegio pituco, que era bien inteligente, un poquito pesada era, pero era bien inteligente, bien capaz, y le pusieron en la mochila un mojón y la destruyeron psicológicamente. O sea, me llegó con una depresión, con una fobia escolar, no quería ir más al colegio, con justa razón. El colegio dijo, clásico, es una broma. No, eso no es una broma. Eso es una agresión, es un acto cruel, es una maldad. Y hay que ponerle nombre a las cosas. Entonces ahí yo escribí este libro que se llama Son simpáticas las bromas, y que la mayor parte de las bromas son crueles, son antipáticas para quien las recibe. Un mínimo de empatía nos dice, no, usted no lo haga, ¿ya? Ese yo encuentro que debería ser un libro obligatorio para discutir y reflexionar sobre el tema. Si los niños a veces no hacen las cosas por maldad, sino que por una cosa no reflexiva, no piensan en las consecuencias de las conductas. Porque miren, fíjense que las investigaciones están demostrando que del año 70 del siglo pasado, claro, ahora, la empatía ha bajado un 40%. ¿Y saben por qué ha bajado la empatía un 40%? Medido con el mismo test, la misma edad, las mismas gentes, y qué sé yo, un test de varón, que es un test para medir empatía. ¿Por qué creen? A ver. Los aparatos. Los celulares. Los celulares en que la gente no se mira a los ojos. Se pueden escribir el WhatsApp sin mirarle la cara a otro. El otro te va regulando la conducta. Pero además hay un proceso biológico, que son las neuronas espejo. Cuando un niño, su mamá le sonríe y le habla y lo está mirando a los ojos, se desarrollan las neuronas espejo donde se asienta la empatía. Y aquí hay una frase que yo quiero que ustedes se recuerden para siempre, aunque no se recuerden de más nada de lo que yo les haya dicho, que es lo que dice Siegel. Siegel dice, toda acción educativa construye cerebro. Miren qué fuerte. Lo sabíamos, pero no lo sabíamos de la manera que él lo dijo. Yo siempre cuento en las charlas que cuando yo leía este libro de Siegel, que debería estar en la biblioteca del profesor, que se llama Disciplina sin lágrimas, que el título es fatal, pero el libro es muy bueno.
Se los regalé a mis 4 hijos, que son padres, obviamente, y se los regalé a todos mis ayudantes. Me compré 9 libros, me fui a la ruina, porque la gente no se compra libros, entonces si uno quiere que lo lea, se los tiene que regalar. De todas maneras, hay un hijo mío que no lo ha leído, ¿eh? Pero todos los demás lo leyeron y concordaron conmigo que era muy bueno. Y mi hija, la que es psicóloga, me dijo una cosa que yo encontré muy sabia. Me dice: mamá, lo peor de todo no es que toda acción educativa construye cerebro, sino que toda acción no educativa también construye cerebro. Entonces, cuando uno es violento con un niño, lo castiga y se desregula el papá y qué sé yo, está irrigando la zona de las emociones negativas. Y al irrigarlas está produciendo sinapsis. Y al producir sinapsis está consolidando una arquitectura que es violenta. Por el contrario, si uno es amoroso, cariñoso, empático, está irrigando esa zona y al irrigarla va haciendo más sinapsis y se va consolidando una arquitectura cerebral. O sea, no es solo el momento, es la construcción de cerebro que hacemos. Y con estos aparatos, la verdad es que no mira a los ojos. El otro día me llegó por WhatsApp una cosa que la encontré preciosa, que es una marcha que organizó un niñito alemán contra el uso de los celulares por sus padres. O sea, al revés, ¿no? No los padres contra el celular como solemos estar, sino que los niños. Y queremos que nos miren, queremos que hablen más con nosotros, queremos que se den más tiempo con nosotros. Y hay unas fotos de una guagua que está así mientras la mamá, y yo eso lo he visto, están dando pecho con el celular en la mano, pues. Y entonces esto, verse mirado, que dice, no me acuerdo el autor, pero que es esta sensación de que te miran cuando eres guaguita, eso te va construyendo un cerebro empático. Y eso que no exista es muy malo. Entonces uno tiene que tener conciencia, y es en eso que nos ha cambiado un poco la mirada desde la neurociencia de cómo se arma esta conducta social y este aprendizaje social en los niños, dando cuenta que es la empatía y la autorregulación, las dos competencias emocionales que están más relacionadas con aprendizaje emocional y con éxito en la vida. Un dato curioso pero triste es que en Alemania han tenido que contratar más salvavidas porque se están ahogando más niños en las playas. ¿Y saben por qué? Porque yo me acuerdo todavía con mis 4 hijos cuando iba a la playa o a la piscina, como con el cogote estirado, que todavía me duele de ver dónde está uno, dónde se fue el otro, con quién está, con quién salió. Más niños ahogados. Es bien impresionante, ¿eh? Claro, y los niños, ¿para qué decir? Los niños están definitivamente adictos y los niños pueden hacer feroces pataletas cuando uno les quita el aparatito. Y te gritan, es que es mío, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, si se quedan a dormir, los celulares duermen conmigo. ¿No? Los celulares no duermen con los niños porque si no, están toda la noche en el WhatsApp con los amigos y no duermen. Y todos sabemos que el cerebro de los niños se recicla en la noche. Ahí crecen, ahí se ordenan, ahí se consolida el aprendizaje. El sueño es fundamental en los trastornos de aprendizaje emocional. Entonces ya, en el almuerzo, batalla perdida con la adolescencia. Aquí en la mesa, los que están con celular se van a comer a otro lado. Aquí en esta mesa se conversa. Y claro, a los 16, 17, ya uno no tiene autoridad sobre ellos como abuela. Eso tiene que ser un cuento de los papás. Entonces uno se queda, otros se van. Pero, a ver, ¿qué dicen las investigaciones? Si usted pone límite, los niños no lo van a respetar. Pero de todas maneras van a usarlos menos. Esto era como la televisión. Si usted no le pone límite a la televisión, van a ver las 24 horas del día. Si le pone límite de que vean 2 horas, probablemente van a ver 3. Pero igual es una regulación. Igual, claro, porque los adolescentes tienen que saltarse el límite, tienen que provocarte un poco, pero tiene que haber un límite, algo que los contenga, ¿no es cierto? La contención es un tema muy central. Bueno, porque lo que nosotros queremos es que los niños aprendan para que después puedan tener relaciones armónicas y nutritivas,
que estos que son los matones de hoy día no sean los que hagan los feminicidios mañana. Tenemos que trabajar por eso. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Que está bastante fea esta, además. Ahora, la educación socioemocional es un concepto que unifica la organización y la coordinación de la programación escolar, que se focaliza básicamente en es una pedagogía centrada en el desarrollo positivo de los niños, por lo tanto focalizada en la fortaleza y en la prevención de los problemas conductuales y también en el involucramiento de los niños en el aprendizaje. O sea, implica todas estas áreas. Si me pasas la siguiente, por favor. Ahora, las problemáticas socioemocionales que han surgido en los contextos escolares se han transformado en un tema creciente de preocupación, lo que ha redundado en una mayor sensibilización y visibilización de los actores frente al problema. Marchesi, que desafortunadamente se nos murió muy temprano, sostiene que ha habido un aumento en la percepción tanto cualitativa como cualitativa de los problemas de salud mental de los estudiantes. Porque ciertamente las que estamos más antiguas sabemos que siempre han habido niños más agresivos y más violentos, pero no teníamos el ciberbullying, no teníamos esto que los niños se tratan muy mal, ¿no? Yo el otro día hablaba con una chica que tiene hartas dificultades y entonces quedamos en que me dijo, ya, te voy a mostrar mi WhatsApp. Te juro que era para sacar pañuelo y ponerse a llorar. Entonces yo le digo, a ver, léeme esto que le dijiste al fulanito. Ay, me decía Neva, pero es broma. A ver, le decía yo, para el inconsciente no hay broma. Si tú le dices a alguien, no voy a usar la palabra que ellos usan, que ustedes se le imaginarían, pero aquí me pueden retar en la municipalidad si la uso. Si tú le dices a fulanito que es un imbécil, ¿ya? Él puede entender que es una broma por el hemisferio izquierdo, pero por el hemisferio derecho se queda dañada la relación. Algo se daña irremediablemente en la relación. Entonces, si tú tratas a alguien siempre de H, te estás diciendo y le estás creando una imagen personal de qué es y que tú piensas que es, y eso es muy malo. Podrá ser en tu concepción una broma, pero desde que sabemos que el inconsciente existe, no podemos utilizar tantos conceptos negativos. Entonces, estamos en la idea de tratar de fortalecer la mirada desde lo positivo y desde la fortaleza de los niños y de ver cómo podemos prevenir y promover temas de salud mental. Si me pasa la siguiente. Grábense el nombre de esta organización, googleenla. Es la organización más importante de aprendizaje socioemocional en el mundo. Están casi todos los estados de Estados Unidos, pero hay muchos países europeos. A esta pertenece Goleman, pertenece Mayer y Salovey, que son los creadores de la inteligencia emocional, no Goleman, contra lo que habitualmente se piensa, que sí escribió un estupendo libro y que es mejor para exponer que el Mayer y Salovey. Y él lo reconoce, que la idea es de Mayer y Salovey, pero no eran tan inteligentes el Mayer y Salovey, porque él, cuando fue a un seminario, se acercó y le dijo que él quería escribir un libro sobre inteligencia emocional y que se podía usar lo que habían dicho. Y entonces él dijo, claro, ellos dijeron, claro, por supuesto, en vez de haberle dicho, hagámoslo juntos. Y pasa a la historia del Goleman como el padre de la inteligencia emocional, que sabe harto, evidentemente, y lo hace súper bien. Esta organización, que tiene una página web espléndida, habla de que estas son las áreas del aprendizaje socioemocional. Primero, en las habilidades para reconocer y manejar las emociones. A ver, nos vamos a centrar un poco en esto, que esto es parte como de lo que nosotros llamamos alfabetización emocional. Esto es el abecedario, el reconocimiento de emociones. Si uno no tiene eso, para arriba no pasa nada en el aprendizaje. Y eso se hace en el periodo preescolar.
reconocer cuando uno está triste, cuando uno está enojado, cuando uno tiene pena, cuando uno está preocupado, cuando uno está ofuscado, cuando uno está acelerado, cuando otros están en esa situación. Te da a ti la posibilidad de adecuar tu conducta a esas situaciones. La conexión con las propias emociones es muy importante. Y los niños lo captan perfectamente. Yo he escrito algunos libros en relación a alfabetización emocional, que para niños, uno que se llama El oso enojoso, y se lo pasé a un paciente mío que era muy pataletero y muy rabioso, ¿no? Entonces se fue con el libro para su casa y llegó a la otra sesión y me lo devolvió y me dijo, él era bien habiloso: mira, nena, existen osos enojosos, existen niños enojosos, yo, o sea, clarísimamente sabía que el libro iba con chanfles, ¿no? Y como en todo libro para niños, al final el problema se resuelve de otra manera. Y me dice, pero existen también papás enojosos. Le dije yo, ¿tú quieres que le contemos esto a tu papá? Sí, me dijo. Entonces llamamos al papá para adentro, que lo había llevado curiosamente, y entonces le digo yo, mira, tu hijo opina esto. Entonces dice, sí, en realidad él lo heredó de mí. Yo le dije, a ver, minutito, él no lo heredó de ti, lo aprendió de ti. Porque esta discusión entre herencia y ambiente es muy antigua. ¿Cuánto es genético y cuánto es aprendido? Pero desgraciadamente se aprende en la misma línea que se hereda, en algunos casos desgraciadamente, en otros afortunadamente, porque si tú eres hijo de Bach, vas a ir a conciertos, vas a tener partitura y por lo tanto vas a tener 3 generaciones de músicos para adelante. Pero claro, si eres hijo de una persona violenta, probablemente se te va a modelar una conducta violenta, por esto que hablábamos de que se produce una irrigación en esa zona. Así que después lo cité y le expliqué y él se leyó el oso enojoso, digamos. Entonces ahí uno va reconociendo ciertas emociones. Otro en la misma línea es una jirafa descontenta, que es una jirafa que tenía problemas de autoestima, que no le gustaban sus manchas y que entonces se iba a hacer toda clase de tratamientos, se echaba cremas y qué sé yo, hasta que finalmente termina aceptando sus manchas. Ustedes pueden imaginarse lo que la pobre jirafa gastaba en cremas tratando de sacarse las manchas. Entonces, esta como conexión con saber las emociones y entender un tema que se ha puesto poco en el tapete, pero que para mí me parece un elemento central del aprendizaje socioemocional, que es la causalidad emocional. La causalidad emocional es tan fuerte y tan cierta como la causalidad física. Si yo boto este vaso y está con agua, se va a dar vuelta el agua. Si fuera de vidrio y lo tiráramos al suelo, se quebraría. Si yo te digo idiota, se va a quebrar nuestra relación. Si yo soy amable, cariñosa, generosa contigo, esta relación y este vínculo va a ser positivo. O sea, la causalidad emocional es circular, ¿no es cierto? En el libro de autoestima se llama ¿por qué los que quiero me quieren? Porque la verdad es que la vida emocional es muy recíproca y la contabilidad emocional es peor que la contabilidad de impuestos internos. La gente se queda con temas pendientes, se queda con agresiones que saltan al menor espacio. El otro día, a propósito, yo tengo una hermana que cuando era adolescente siempre llegaba más tarde de lo que había acordado, y entonces me decía, bueno, si no he llegado, tú le dices a la mamá que y no sé qué. Entonces pero yo lo pasaba pésimo con esto de que ella llegaba más tarde y no avisaba y no sé qué. Y entonces estábamos conversando el otro día acerca de las horas de llegada de los niños, y entonces ella me dice, ay, es que tú eres muy aprensiva. Le dije yo, y me salió toda la angustia en que yo había tenido de chica cuando ella no llegaba. O sea, de repente ella no llega y yo vamos mintiéndole a mi mamá. En ese tiempo no había celulares, pues. Entonces uno
cuando pasaban estas cosas, ahora uno puede perseguir a los niños por el celular y los puede seguir por el GPS, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo, y ese yo, pero qué impresionante, yo no me acordaba de que tenía este cupón, ¿no es cierto?, emocional tan guardado y que vuelve a rehacerse, porque las emociones se graban en una cosa que se llama la memoria emocional, que es esencialmente autobiográfica, donde están los recuerdos de los niños. Ahí van a estar los recuerdos escolares, los que han sido malos alumnos y buenos alumnos van a tener una memoria emocional completamente diferente. El otro día me llegó, pero desgraciadamente no sé quién es, un pedazo de una conferencia de un argentino que decía que los cuentos para niños no existirían ahora como existen, porque no se sostienen, decía, porque él le estaba contando a su niñita el Hansel y Gretel, que es un cuento que no hay que contarle a los niños, evidentemente, porque es un cuento de terror, de padres abandónicos que descalifica la imagen de los padres. Pero le preguntó a la niñita, ¿y tú tendrías susto? Y la niñita le dijo, no. ¿Por qué? Porque llamaría por celular. Entonces dice, claro, ninguna cosa en la literatura, porque yo no lo había pensado, porque en la literatura los conflictos tienen mucho que ver con las distancias. Entonces dice, si la Julieta le manda un WhatsApp a Romeo y le dice, me voy a hacer la muerta, no te vayas a suicidar, ¿no es cierto?, no habría pasado. Pinocho, le habrían mandado del colegio al Gepetto una comunicación del Papinotas diciendo que Pinocho no había ido al colegio, ¿cierto? O sea, todas estas como cosas, los tres chanchitos se avisarían, oye, va el lobo a tu casa, escapa, en fin, ¿no es cierto? O sea, no se sostendrían en la literatura. Yo creo que se sostendrían de otra manera, porque siempre la literatura tiene un tema de ficción. Pero de alguna manera la literatura infantil debe ayudar a que los niños construyan esta causalidad psicológica. Que cuando tú eres simpático con alguien, alguien es simpático contigo, cuando tú eres antipático con alguien, ese alguien va a ser necesariamente antipático contigo, y que además esto se da en lo que se llama una escalada simétrica. Porque si tú eres antipático, yo voy a ser un poco más antipático que tú para devolverte, por esta cosa que tenemos los seres humanos del gallito. Entonces uno tira una bomba, ¿no es cierto?, y el otro tira una bomba atómica en Hiroshima. O sea, siempre hay que yo te doy y yo te doy un poquito más. Y eso es válido para lo bueno y para lo malo, pero desgraciadamente es más válido para lo malo que lo bueno, en lo que se llama la escalada asimétrica de la agresión. Y esto es posible de ver por la literatura. Se dice que hay historias que tienen marcados sesgos feministas, ¿no? Como, bueno, todas las historias en que las mujeres somos súper pasivas, entonces viene la Bella Durmiente y tiene que venir el príncipe a rescatarla, ¿no? 100 años después. Y así sucesivamente. Pero hay una historia que a mí me gusta mucho, que es la versión feminista de la Caperucita Roja, para que uno mire como los contenidos de los cuentos que le lee a los niños. Yo encuentro que igual la Caperucita hay que contársela. Hay unas versiones más modernas de la Caperucita, y una de la Caperucita en Nueva York que es increíblemente buena, que entonces la Caperucita pasa por el mundo de la mafia para ir donde la abuela. Ahí hay unos rockeros con... Pero la versión feminista, la explicación feminista es que todas las mujeres en la Caperucita Roja son tontas. Primero, la mamá bien tonta y bien negligente, mandarla al bosque a ver a la abuela sola, y además con un abrigo rojo, cosa que si el tonto el lobo no la veía, con el abrigo rojo no se le iba a escapar. La abuelita Caperucita Roja, vieja fregar, ¿por qué no vive al lado en la ciudad para ayudar a la mamá de la Caperucita? No, tiene que irse al fondo del bosque para que todo el mundo tenga que preocuparse de ella. Entonces la abuelita, en vez de ser apoyo, pasa a ser un clavo. La Caperucita más tonta todavía, porque se va por el bosque cantando la cosa que si no la vieron, la escucharon. Total, ¿y el papá de la Caperucita Roja? Ausente, pues como la mayor parte de los papás.
tiene idea dónde está acá la Caperucita, ni qué es lo que está haciendo la mamá de la Caperucita, no se mete en la educación de la Caperucita. Total, el único que se comporta como debe es el lobo, porque deja a los lobos comerse las Caperucitas, ¿no es cierto? Es bien curioso cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, la Barba Azul me parece que es una historia bastante terrorífica, pero también es bastante real en relación a los feminicidios. Pero sí, yo no estaría dispuesta a leérsela en la temprana etapa de lo que es la alfabetización emocional, que es la etapa más fuerte del reconocimiento de emoción. Por eso se dice que los niños deberían haber escuchado antes de los 6 años 1000 cuentos. No 1000 cuentos distintos. Pueden haber escuchado 52 veces uno, 38 veces otro y qué sé yo, porque los niños van interiorizando y van identificando. ¿Por qué? Porque cada 3 líneas los libros tienen una emoción incluida. O sea, hay mucha descripción emocional en los cuentos. Segundo, porque los personajes de los cuentos son resilientes. Y la resiliencia es un factor fundamental. ¿En qué sentido son resilientes? Que en todo cuento hay un conflicto, hay un meollo que el protagonista resuelve positivamente. No se queda paralizado, no se queda como las tontas ahí sin hacer nada esperando, sino que hace algo y eso se soluciona. Por eso han sido tan criticados los cuentos de princesas en que las princesas esperan el rescate y mientras tanto no hacen ninguna cuestión, ¿no? Porque la idea es que los personajes de los cuentos sean verdaderamente resilientes. Y hay por ahí, digamos, anda ahora un libro sobre biografías de mujeres y cosas así que van poniendo el tema de mujeres más resilientes y mujeres más armadas, pero también en relación a los niños. Entonces los cuentos permiten que los niños se identifiquen con resiliencia. Pero además es importante porque mejora mucho el vínculo entre padres e hijos. Y porque lo que se estimula a través de la contada de cuentos es distinto según la forma que tú cuentas un cuento. Esta es una investigación en pocos casos, pero que es bien interesante, que a la gente se le ocurren unas cosas increíbles que a uno no se le ocurrirían nunca. Que ponen a una niño frente, le cuentan un cuento auditivo, o sea, solamente así como digamos como a la antigua en cassette, ¿no? Que el niño oye cuando uno les pone un cuento. Eso demuestra que se estimula el área del lenguaje y el área auditiva. Si se les pone un cuento en iPad con imágenes, se le estimula predominantemente el área visual. Pero cuando los padres le cuentan el cuento y lo toman y lo acompañan, se estimulan todas las zonas del cerebro, produciéndose un aprendizaje más integrado. El hemisferio izquierdo y lo más derecho. O sea, esto tiene que ver con el vínculo. De hecho, por eso los cuentos que a uno le contaron son los cuentos que uno le cuenta a los niños. Cuando ustedes le regalan, y nadie regala para los cumpleaños cuentos, los niños tienen 1000 cuestiones de plástico que no duran ni 2 semanas y no hay un rincón de libro. ¿En cuál premiación del colegio? Por ejemplo, en un colegio me tocó una cuestión bien interesante, que a los niños les daban un vale de librería. Y yo les copié la idea. Y para el día del niño, a mis 10 nietos, que es harto tener nietos, les regalé un vale de librería. Y fuimos a una librería y todos escogían un libro hasta una cantidad de plata, pero además se producía una cosa que los grandes le ayudaban a los chicos y qué sé yo. Yo voy ocasionalmente, cuando salgo, voy una vez cada 3 meses con los niños a una librería y les permito comprar sus libros y elegimos, que tiene una cosa distinta que bajarla por el internet, digamos, ¿no? He ido a las librerías de viejos con los niños, o sea, es un tema que uno va creando un vínculo y el niño va asociando el libro con agrado, con aprendizaje. Entonces, el tema de la alfabetización emocional se juega en los primeros años, lo que es bastante bueno porque son años en que uno no tiene tanta diferencia con los niños en términos académicos, ¿no es cierto? De repente una mamá que no tiene escolaridad completa le va a resultar muy difícil entender el túnel de Sábato con un adolescente. Y como dice Saramago,
todo buen libro para niños es un estupendo libro para adultos. Y pensemos en El Principito, ¿no es cierto? Son libros que te remueven emocionalmente mucho. Yo escribí uno que se llama Déficit Atencional, en que hay que está en la colección Dos Miradas de la ZigZag, que es una colección súper buena y súper barata, unos libros que valen como 5 lucas. Hay varios libros, a mí me gusta mucho uno de la adopción, que es de una niña Dake, en que por un lado está la versión del niño y por otro está la versión de la mamá. Yo no sé cómo lo hacen para tener libros tan baratos de la ZigZag, porque en verdad son libros bien baratos. Y tengo uno del déficit atencional con puras historias reales de mamá y de niños, porque los niños que tienen déficit atencional obviamente tienen algún progenitor por ahí que le lleva el cuadro. Y a los niños les gusta mucho entender. El libro se llama Se me olvidó, claro, ¿cómo se podría llamar de otra manera? Permite esta identificación y permite este vínculo entre padres y hijos que es tan esencial, y este vínculo entre padres e hijos que además media un vínculo con el conocimiento, con la información. Obviamente los niños que han escuchado más cuentos tienen más vocabulario, les resulta más fácil la lectura, tienen mejor comprensión de lectura, tienen mejor desarrollo emocional. Bueno, la segunda función es el cuidado y la preocupación por los otros. Esto para la generación del clima social escolar es súper importante. Y aquí esto se relaciona con, por ejemplo, hacer trabajos de grupo, hacer tutorías, hacer para la Pascua regalos para el hogar de ancianos, hacer actividades que tienen que ver con conectarse con las necesidades de los otros. Y aquí se desarrolla empatía, se desarrolla conducta prosocial, es una buena manera de formar buenas personas, que es una de las cosas que más nos importa, porque muchos de nosotros no tenemos idea ni nos acordamos de resolver una ecuación de segundo grado. Pero todos tenemos la obligación de tener buenos vínculos con nuestros amigos, con nuestros alumnos. Esas son habilidades que me carga que las llamen habilidades blandas, me carga, porque no hay nada más duro que las habilidades blandas. Podrías enseñarle fácilmente a alguien la ecuación de segundo grado, pero enseñarle a ser empático va a ser muy difícil. No hay nada más duro que las habilidades, entre comillas, blandas, ¿no? Tenemos que hacer y en esto, si logramos eso, va a disminuir el bullying necesariamente. Si uno es capaz de imaginar lo que sus palabras o lo que sus acciones pueden dañar a otros, siempre que nos encontramos con situaciones de suicidio en adolescentes y que han sido habitualmente dañados por alguna conducta de bullying, especialmente el bullying homofóbico, que es muy fuerte, los niños siempre dicen, pero es que no nos imaginamos, es que nunca creímos, es que era una broma. El concepto de que era una broma esa incapacidad de sentir que lo que a ti te duele también al otro le duele, que el otro no es un ser de otra galaxia, que aunque se haga como que no le importa, le duele, lo destruye, lo hace sentir mal, le daña la autoestima, lo hace sentir ridículo, lo humilla. Ahora, esto se puede hacer a través de películas, a través de otros cuentos, no necesariamente exponiendo al niño que está siendo humillado o ridiculizado, sino que ir metiendo los conceptos y armando climas sociales escolares en que la preocupación por los otros exista, que cuando se enferma un compañero veamos si le mandamos las cosas, mira ahora por WhatsApp, no sé si me entendí, si se las mandamos por correo electrónico, si le escribimos una carta, si hacemos algún movimiento que nos haga ser personas con mayor conducta prosocial. El tercer concepto que los gringos trabajan mucho es el concepto de toma de decisiones responsables. Estoy un poco pasada en la hora de las preguntas, pero partí más tarde, así que voy a terminar a las 11:15 para dejar a las 1:15 para terminar un tiempo para las preguntas, ¿no? Los gringos le dan, y con razón, harta importancia a esto de la toma de decisiones. La toma de decisiones responsables significa que uno es capaz de evaluar alternativas, que no hace la primera idiotez que se le pasa por la cabeza, que antes de elegir piensa, reflexiona, se da cuenta,
sea, le da una vuelta a las cosas. Y esto se relaciona fuertemente con autonomía y con darle a los niños posibilidad de tomar decisiones y reflexionar antes. No le demos el paseo de fin de año hecho. Conversemos a dónde les gustaría ir, qué les gustaría comer. Entonces ya nos van a decir un hot dog, ya, y uno dice, ¿y alguna otra cosa? Entonces alguien que se le metió en la cabeza lo de la alimentación saludable dirá poner unas frutitas, unas frutillas, un no sé qué, ya, ¿no es cierto? Van a ir surgiendo alternativas. La generación de alternativas, que tiene mucho que ver con la creatividad, con la originalidad, y la evaluación de las alternativas son dos pasos fundamentales para que la gente haga buenas decisiones. Y cuando los niños hacen malas decisiones al comienzo, ¿no es cierto? Cuando las niñitas pelean con un pololo y están muy tristes. Entonces yo siempre les pregunto, bueno, ¿y qué aprendiste de esta experiencia? Porque toda experiencia a uno le quedan algunas cosas buenas y le quedan algunos aprendizajes. ¿Qué tendríamos que aprender de esta experiencia? Entonces dicen, bueno, que no tengo que ser tan confiada. Claro, pero además vas a ver que eso tiene que ver con qué cosas no te gustan a ti de ciertas personas y con qué tipo de personas no vas a poder funcionar nunca. Hay ciertos aprendizajes que son aprendizajes sociales que tienen que ver con la toma de decisiones. Y la toma de decisiones tiene que ser anticipada, y por ese libro que tú decías, que vamos más lento por favor, tiene mucha énfasis en que haya una toma de decisiones anticipadas y pensadas. Porque la mayor parte de la gente, de las veces que uno se equivoca, que se equivoca muchas veces, lo hace por una insuficiente procesamiento de la información. No es que no se equivoque, sino que le faltaron piezas para el rompecabezas. Y no supo dónde poner las piezas exactamente. Y eso se hace a través de la reflexión. El pensamiento iba bien, pero le faltaron cuestiones. Establecer relaciones positivas y manejar las situaciones de manera desafiante. Entender esto de las relaciones positivas, que se centran siempre en conectarse con los otros desde la fortaleza, en ser y percibirse como una persona nutritiva. Siempre pensar qué es lo que yo puedo aportar. Como dicen la filosofía hindú, uno vino a aprender algo en esta reencarnación. Yo no creo en la reencarnación, pero el concepto me parece interesante. Y vine a dar algo, ¿no? Porque yo encuentro ya que con una vida bien vivida está más que ok, ¿no? Entonces, conseguirse 4 reencarnaciones más y ponte tú que te toque de cangrejo, no me gustó. Entonces, esta sensación de que tú tienes que vienes a aprender y que vienes a dar, ¿ya? Y en las situaciones difíciles y desafiantes, mirarlas como una situación de aprendizaje. No son las vidas más fáciles las que las personas son más productivas, la gente que ha tenido obstáculos en el camino y que ha podido superarlos, y en ese sentido educar a los niños en lo que es, y creo que un concepto bien importante en la educación emocional es el tema de la resiliencia, porque el sufrimiento y el dolor existen y no lo podemos salvar. Desde que existe la enfermedad, la muerte, las dificultades, el dolor nos va a tocar a todos en algún minuto y tenemos que estar preparados para afrontarlo, y eso significa, por supuesto, tener pena, tener tristeza, pero también ser capaz de pararse y de seguir adelante. Y eso a los niños los ayuda harto en términos de mirar las situaciones de manera desafiante, atreverse a correr ciertos riesgos, porque cuando corres riesgo es porque crees en ti, ¿no es cierto? O sea, la Noemí, cuando organiza este seminario, se corre un riesgo, que no venga nadie, no sé si me entendí, que no cubra los costos. Todas esas cosas pueden pasar, sin embargo, ella se arriesga, ¿no es cierto? Hay una cosa que la capacidad de asumir riesgo, las personas que asumen riesgo son las que en definitiva van aportando más a la situación. Te puede ir mal, pero a lo mejor te va bien y a lo mejor tú ayudas.
Yo agregaría a todas estas variables una que a mí me parece de la mayor importancia, que es la capacidad de ver el sentido detrás de las cosas, que tiene que ver con la educación valórica. O sea, ¿por qué yo hago lo que hago y por qué lo hago como lo hago? Cuando uno piensa, digamos, y los niños tienen que pensar, ya, ¿por qué le voy a pegar a fulano? ¿Y por qué le voy a pegar de esta manera? Para entretenerme, ya, o sea, buscar el sentido y buscar sentidos positivos en la existencia. No podemos ver la educación solamente como un proceso de frenar, sino que tenemos que ver la educación como un concepto de sembrar valores que permita que la gente se oriente más positivamente a la relación con otros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero, en primer lugar, la verdad, quiero dar los agradecimientos a la señora Noemí por esta invitación. En nombre de San Felipe, de todas las escuelas que están aquí presentes, yo le agradezco. La verdad ha sido una experiencia, pero muy enriquecedora. Estamos muy contentos y ha sido un honor para nosotros participar de este seminario, tener a la señora Neva acá con nosotros, la presencia también de don Juan ha sido pero valiosísima. Muchas gracias. Bueno, dice acá, yo vengo en representación de la escuela de Bernardo Higgins de San Felipe, ¿ya? En donde nosotros estamos implementando la metodología de lectoescritura con el método equilibrado. Yo les voy a contar a grosso modo la experiencia en mi escuela y después mi colega de la Escuela Manuel Rodríguez va a contar más exactamente en qué se basa, debido a que yo como jefa UTP estoy, en cierta forma, estuve presente en las capacitaciones por razones obvias, ¿ya? Lo que ha significado en mi escuela tener un método de lectoescritura nuevo para nosotros, ya que la verdad es una suma de dos métodos, pero esto nos ha llevado a nosotros a tener logros significativos. Dice acá, modelo equilibrado en el aula para la enseñanza de la lectoescritura, implementación en escuelas básicas de la ciudad de San Felipe. Y antes de hacer la presentación, yo voy a hacer el siguiente ejercicio, que es la base que le da sentido a este método, ¿ya? El método equilibrado. Entonces, yo le voy a pedir, como les dije yo, esto es lo que le encontramos el máximo sentido de cómo puede este método permitir un aprendizaje, ¿ya? Entonces, el ejercicio es el siguiente. Yo les voy a pedir que ustedes observen esta lámina, ¿ya? Esto es lo que hace la profesora básica para iniciar un nuevo sonido. Yo, con todo el respeto del mundo a los profesores básicos, ¿por qué? Porque yo me saco el sombrero a los profesores que enseñan a leer, o sea, es una labor, yo sé, pero magna, ¿verdad? Yo no soy profesora básica, soy profesora de inglés, de media. Entonces, he tenido que aprender todo esto que los profesores ya saben y la verdad que ha sido un desafío, pero muy, muy grande. Entonces, como les dije yo, si ustedes observan esta lámina, ¿qué hace la profesora cuando llega al aula con un nuevo sonido? Porque antes teníamos una mezcla de sonidos, es decir, una mezcla de métodos. Una profesora llegaba un año, una metodología, después llegaba otra profesora, otra metodología, dependía de la UTP, del equipo directivo, qué sé yo. Entonces, había una desorientación para el alumno, para el apoderado, qué sé yo. Pues bueno, pues bien, este método equilibrado a nosotros nos ha permitido ya ahora tener aprendizaje, como lo decía, significativo. ¿Y cómo comienza la profesora? Le dice, observe esta lámina, ¿ya? Y les decía yo, ¿alguien me puede decir qué observa usted? Si levanta la manito y me dice lo que usted observa. Indígena, ¿ya? ¿Qué más? Caballo, ¿ya? ¿Qué más? Montañas, árboles, bosque, qué sé yo. Resulta de que la profesora entonces, yo así, pero con unos ojos así, la verdad que aprendiendo de ella, la profesora hace alusión entonces
Con todo esto que ustedes nombraron, la profesora lo va uniendo, va retomando las experiencias de los alumnos, va evocando aprendizajes previos, va aludiendo, es decir, va sacando las emociones de los alumnos. Entonces le cuenta, por ejemplo, ¿ven el caballo? El caballo va corriendo, este caballo es veloz. ¿Ven al indio? Este es Lautaro, líder en la guerra de Arauco. Las montañas, mucha nieve, es necesaria la nieve. Y le hace todo un contexto, le hace todo un entorno, un clima. Entonces al niño como que le empieza a armonizar las emociones, ¿ya? Tiene que conectarse con el aprendizaje, ¿ya? Entonces de ahí, de todas estas palabras nuevas que seguramente antes o ya conocía o va a conocer, lo comienza a relacionar, ¿ya? Y de ahí le puede hacer toda una historia, ¿ya? Viene de hecho, después de presentar, le dice, vamos a presentar hoy día el sonido, por decir, no sé, se me ocurre el R. Vamos a presentar el sonido y le lee un cuento, ¿ya? Un cuento de 3 líneas, ¿ok? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, porque esta es la imagen que yo empecé a más o menos a visualizar cuando estaba acá. El indio Lautaro corre en su caballo veloz, ¿ya? Entonces el niño primero se empieza a imaginar todo eso. Y después la profesora, sin que todavía le mostró el texto, ¿ya? Pero todavía ni siquiera le va a mostrar no va a hacer alusión al r, ra, re, no, simplemente le pide, imagínese todo esto y ahora usted dibuja, proyéctese y cuénteme, incluso le dice, ya, ¿qué dibujó usted? ¿Qué le gustó más? O sea, lo relacionó con sus experiencias, ¿ya? Eso es lo primero en que nosotros nos dimos cuenta de la importancia que tiene este método, ¿ya? Relacionarlo con, como decía yo, con las experiencias y con las emociones de los alumnos. Bueno, vamos a avanzar con la presentación. El desafío de nuestra escuela, lo primero era crear conciencia en todos los, desde los directivos, por supuesto, docentes y apoderados. Alumnos ellos no entendían, lo importante es que ellos aprendan a leer, ¿verdad? Era crear conciencia de la importancia de implementar un único método de lectoescritura, incorporándolo en los lineamientos generales del proceso educativo de la escuela. Permitir a los niños y niñas tomar conciencia de que leer es construir el significado, un texto, y escribir es producir textos escritos para comunicar el significado, siempre dándole importancia a la comunicación, ¿verdad? Desarrollar competencias de comprensión lectora y de producción de textos. Desarrollar un conjunto de destrezas de decodificación y de escritura, con el fin de acceder al código convencional que les permite acceder al proceso lector y de escritura en forma independiente. Los niños y niñas aprenden a leer, dice, a partir de textos globales, completos, significativos y contextualizados, ¿ya? Seguimos con, luego dice, contexto. Escuela Municipal de San Felipe, son 7 escuelas que están implementando este método. Doy las gracias, pero 1000 veces, señora Noemí, 1000 veces por llegar a nuestra escuela con su método de lectoescritura. La verdad es que estamos todas las escuelas contentísimas, muy satisfechas, ya hemos tenido logros muy importantes. Es una escuela con un índice de vulnerabilidad de promedio del 80%, bajo nivel educativo de las familias, bajos niveles de logro en evaluaciones estandarizadas, baja movilidad en el nivel de calidad lectora. Siempre teníamos, qué sé yo, por ejemplo, hasta el año pasado teníamos un 40%, 50% de niños no lectores, en junio aún. Constante rotación docente, lineamientos pedagógicos poco claros en relación al método de enseñanza de lectura. Pues afortunadamente ahora todo esto hemos visto que hay movilidad, ¿ya? Hay mayor compromiso de parte de los docentes en incentivar el método por la lectura. ¿Qué se hizo? Dice acá, la metodología comenzó con la capacitación de las docentes de primero y segundo básico, las educadoras de
enseñanza prebásica y la jefa de unidad técnico-pedagógica. Las capacitaciones estuvieron enfocadas en conocer el método equilibrado, conocer las capacidades, destrezas, habilidades requeridas para alcanzar los niveles de lectura, identificar estrategias efectivas de adquisición de lectoescritura. Se hizo un diagnóstico de la calidad lectora, en donde obviamente nosotros sabíamos que era delicado el tema, ¿ya? Pero era bueno que nos hicieran un diagnóstico externo, no solamente el nuestro. Y fue crítico, entonces con mayor razón necesitábamos una nueva metodología. Monitoreo de la implementación del método, monitoreo a través de la misma señorita de la consultora, nosotros mismos, el equipo directivo, retroalimentación a la docente, planificación de una clase junto con la docente, modelamiento de la nueva metodología en aula a través de la docente especializada, retroalimentación nuevamente y nueva medición de la calidad lectora ahora a final de septiembre. Seguramente va a ser estos días que vienen, ¿ya? Y confiamos en que estamos mejor. Luego, logro. La Escuela Bernardo O'Higgins dice, logra implementar la metodología del modelo equilibrado. Lo primero, que este fue el logro macro, tomar conciencia de la importancia de implementar este método y hacerlo política institucional de la escuela y también comunal. Hasta principios de este año existía variedad de métodos, dependiendo de la profesora, de la escuela, lo que provoca una desorientación en los alumnos y escaso avance en sus logros. Incorpora en sus clases las estrategias de aprendizaje sugeridas durante la capacitación: motivación, inclusión, descubrimiento, emoción, conocimientos previos, contexto cultural, aprendizaje significativo, sala letrada, caminatas de lectura y, lo más importante, movilización. Movilizar. Logramos movilizar los niveles de logro. Estábamos nosotros en una calidad lectora en niveles de silábico y ya tenemos hasta alumnos leyendo en forma fluida. Entonces, para nosotros es un agradecimiento eterno para usted, la señora Noemí. Seguimos entonces con... finalmente dice, en base a monitoreo de la metodología se observa motivación por el empoderamiento de la nueva metodología, seguridad de la docente, entusiasmo y mayor interés de los estudiantes, avance en la adquisición de la lectura, medición, inicio de septiembre, mayor compromiso con las metas de aprendizaje de todos los profesionales que intervienen en el proceso educativo, directivos, docentes, profesionales del proyecto de integración, asistentes de la educación, apoderados. Aquí yo quisiera también hacer un alcance. La verdad, cuando nosotros hacemos retroalimentación, en algún momento le pedimos a la colega el objetivo X, que puede ser identificar palabras y frases con el sonido o qué sé yo. Profesor, cuénteme en la retroalimentación, junto con algunos docentes más que hacemos un acompañamiento, pero entre pares también. Entonces, profesor, cuénteme ese objetivo. ¿Para qué usted quiere ese objetivo? ¿Por qué quiere lograr ese objetivo? Para que identifique y reconozca el sonido R, ya. ¿Y para qué? Para que lea mejor, ya. Y enseguida, ¿y para qué? Para que comprenda los textos. Y enseguida, ¿para qué sería? Para que comprenda textos, ¿para qué? Insistiendo nosotros para que lleguemos al final del sentido que tiene el aprendizaje y la lectura. ¿Y para qué? Porque es importante que lea, para que comprenda y para que le vaya bien en los estudios, en las otras asignaturas. ¿Y para qué, profesora, finalmente? ¿Para qué quiere usted que aprenda a leer? Para que aprenda a comunicarse. Ya. Ese es el sentido, profesor, para que aprenda a comunicarse. Si el alumno aprende a decodificar, después luego a leer, a comprender, logra comunicarse, logra aprender a vivir, ¿ya? Porque hoy en día eso es lo que necesitamos, comunicar nuestras emociones. Si logramos comunicarnos, vamos a aprender mejor, vamos a vivir mejor. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carla Riquelme y en esta oportunidad represento a la Escuela Manuel Rodríguez de la ciudad de San Felipe.
Modelo equilibrado en el aula para la enseñanza de la lectoescritura. En términos generales, es un modelo equilibrado porque busca obtener las mejores características del modelo de destrezas como del modelo holístico. ¿Para qué? Principalmente para atender a la diversidad, no solamente de estilos, sino diversidad de realidades de cada niño, y para tomar lo que saben y utilizarlo como gancho del proceso de aprendizaje para que éste sea significativo para ellos mismos. Desafío. Primero, que logren habilidades de lectoescritura, es decir, que aprendan a leer y a escribir de manera más fluida posible. Pero ese proceso hay que hacerlo significativo, que leer se convierta en una necesidad y el estudiante quiera satisfacer esa necesidad por sí mismo. Identificar los estilos de aprendizaje y las necesidades educativas de los estudiantes. ¿Esto para qué? Para tratar de adecuar los instrumentos y estrategias de aprendizaje que se van a llevar a cabo en la sala de clases. Esto nos dice que hay que diversificar las estrategias de aprendizaje para atender a la diversidad de las realidades cognitivas que existen dentro del aula, y no solo cognitivas, sino que físicas y ambientales. ¿Todo esto para qué? Para que los aprendizajes sean significativos y relevantes. Contexto. Uno de los principios del colegio se basa en que los niños sean felices. Quiere construir una comunidad feliz. Eso sustenta, es la base para que todos los procesos de aprendizaje que se lleven a cabo. Entonces, lo importante es no que el niño aprenda, sino que cómo aprenda y cómo el niño se siente o logra un estado de felicidad a partir de lo aprendido y cómo lo aplica en su diario quehacer. Cómo ésta se transforma en una herramienta para hacer de su vida algo mejor. Los estudiantes de nuestra escuela provienen de sectores donde hay mucha vulneración de derechos, muchas necesidades educativas especiales, contextos socioeconómicos precarios y sectores segregados de la comuna, que son periféricos, donde hay dificultad de acceso a los servicios, a oportunidades laborales y de estudio. Para lograr abarcar todo el escenario o gran parte del escenario que se presentaba y las necesidades que éste trae, se presenta el método equilibrado, que se centra en lo significativo, y lo significativo es un paso para un aprendizaje más profundo. ¿Cómo se logra esto? Tomando en cuenta el acervo cultural y el conocimiento previo que traen los alumnos. Ellos no llegan sabiendo nada, pero ellos no saben cómo lo saben, o si saben cosas. Podemos utilizarlos, ya sea porque es a partir del error o a partir del acierto, pero ellos deben saber cómo se llega a eso. Deben comprender cuáles son los procesos, deben saber cómo cuestionar, cómo identificar. ¿Qué se hizo? Se aplican instrumentos diagnósticos que permitieron arrojar la realidad del curso a nivel de lectocomprensión. Se implementó el método equilibrado que presenta una alta gama de diversidad de instrumentos de evaluación, como recursos de aprendizajes, que permiten atender no solamente la diversificación, la diversidad, los diferentes estilos de aprendizaje, sino que permite hacerlo más significativo para el niño. Impulsa a que el niño se sienta en un actor activo y no pasivo de su proceso de aprendizaje. Este diagnóstico tarjó qué era lo que se debía hacer, ajustar y corregir, tras lo cual constantemente existe retroalimentación por parte de aula creativa. Se valora el error como una instancia de aprendizaje sólido. Cognitivo. Pude leer, pare, y desde lo actitudinal, si lo leí mal, no me frustro, lo intento de nuevo. Logro. Que los estudiantes valoraran sus propias experiencias como un elemento significativo,
lo aplican en su diario vivir, se muestran más receptivos a aprender cosas nuevas y son colaborativos entre pares. Este método permite que construyamos, junto con los niños, un ritmo de aprendizaje que valore y apoye la diferencia e impulse a aquellos que se quedan un poco atrás. Fomenta el compañerismo entre pares, docente, estudiante y equipo de aula. Debo decir que este método llegó en un momento en el que yo sentía que lo que estaba aplicando no me estaba dando resultados. Llegó en un momento en que dirección me llama y me dice que la escuela está contemplada dentro de las 7 escuelas que iban a recibir esta implementación, y el cual yo le dije a la señora Noemí en su momento y a Jimena, que es la supervisora que tenemos, que cayó como anillo al dedo, cayó del cielo, porque yo sentía que lo que ya estaba aplicando no me estaba dando resultados. Y con esta nueva metodología, ahora ya a finales de septiembre creo que podremos ver los primeros avances de la implementación de este método. Muchas gracias.